Bueno, muy buenos días. Nuestro grupo es el de afrorealistas. Las participantes de este grupo es María Fernanda Ramírez, Carolina y, y Karen, y quien les habla, Brenda Patí. Muy bien. El reclutamiento de los negros esclavos durante la Guerra de Independencia de Colombia fue de gran importancia en la época que se desarrolló la investigación y fue comprendida por diversos conflictos entre 1810 y 1825, donde se libraron las batallas correspondientes a la independencia de la Nueva Granada, el cual abarca el territorio de Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador y parte de Brasil también. Esta recluta masiva de esclavos, donde identifica la participación de los mismos, la cual luchaban en los dos bandos, tanto de insubordinación, la cual los esclavos eran primordialmente que se rebelaban ante los amos, donde la venta de los esclavitos, la venta era a los militares españoles de dichos esclavos, y la finalización de las guerras de los esclavos le brindaban la libertad al esclavo por el servicio militar. Los realistas también convergieron al sur de la ciudad, en Pasto, Patía y Barbacoas, y allí declararon su libertad al gobierno liberal de España y llevaron a cabo sus políticas hasta 1814. Y después de esta fecha estuvieron bajo el dominio de Fernando VII en la región suroccidental de Nueva Granada, y se convirtió así en un bastión del realismo. Bueno, entonces cuando hablamos específicamente de los afrorrealistas, nos centramos en un periodo de tiempo de 1811 a 1814. Entonces, en ese periodo de tiempo, los negros van a ser realistas. Los esclavos fueron primeramente realistas debido a que fueron los españoles los primeros en reconocer su potencial militar, es decir, como los negros eran hombres pues de trabajo pesado, entonces tenían como las condiciones físicas de, digamos, ir a cualquier guerra o cualquier enfrentamiento que tuvieran los bandos. También los españoles fueron los primeros en ofrecerles la libertad a cambio del servicio militar. Entonces, o sea, como que los españoles les vendían esa idea de la libertad y pues es como listo, te doy, tú quieres ser libre, yo te doy lo que tú quieres, pero a cambio de que estés en mi ejército y de que combatamos pues a los contrarios. Entonces, a partir de allí, se puede decir que los afro como que empiezan como un proceso hacia, como un camino hacia su libertad y pues a pesar de que fue un proceso de varios años, digamos que estas primeras decisiones fueron como la búsqueda de esa libertad. Entonces, bueno, 4 días antes de iniciarse la batalla de Palacé, que fue la primera batalla de la independencia de Colombia en 1811, el general Tacón, junto con el cabildo de Popayán, pues les ofrecieron a los esclavos que ingresaran a sus tropas con el fin de obtener su libertad. Entonces, cabe mencionar que en esta batalla los realistas perdieron, pero bueno, igual eran reclutados hombres de todas las edades hasta los 60 años. También este ejército contaba con apoyo de los negros libres del Patía, porque ellos veían en las fuerzas de otras ciudades los esclavistas del norte, entonces lo consideraban como una amenaza directa, pues como hacia su libertad y hacia ese proceso de conseguir su libertad, ¿no? Bueno, desde entonces, como paralelo con el ejército realista, se crean varias guerrillas también realistas del Patía, que hasta el último momento mantuvieron en jaque a los patriotas. Entonces, bueno, más adelante, en 1822, estas guerrillas pues llegan a su fin, pero sin embargo el periodo que duraron, digamos que fueron como un apoyo al ejército realista. También cabe mencionar la importancia de las autoridades realistas de Santa Marta, Venezuela y Perú, ya que pues como era un ejército masivo, entonces de negros y mulatos, entonces tuvieron como una participación considerable en la reconquista española. Aunque al final
digamos que bajo el mandato de Sámano, el ejército realista perdió en la segunda batalla de Palacé, del Alto Palacé, en 1813. Fueron derrotados por los patriotas y debido a ello tuvieron que dejar Popayán, que era donde se situaban en aquel entonces. Muy bien. También los pueblos y como bien lo decía María Fernanda, también los pueblos y las poblaciones situadas a lo largo de los ríos que conectaban a Popayán con el Pacífico se volvieron aliados, como aliados estratégicos, por decirlo así de alguna manera, de los realistas. Los afros participaban en la defensa de su territorio, bloqueando así los ataques insurgentes, pues era como esa estrategia militar que podían llegar a tener y sin embargo así perdieron esta batalla. Bueno, en la situación del esclavo, antes y durante las batallas de la independencia, pues se decía que el negro no tenía como un papel fundamental o importante pues en los procesos de la independencia, pero sin embargo, pues los antecedentes mostraban y forjaban un sentimiento como tal. Entonces la búsqueda de la libertad se dio de tiempo atrás, como lo dijo María Fernanda, venían de un tiempo, o sea, tratando de salir pues, de esa esclavitud que los poseía. Y también la gesta estuvo comandada y dirigida por unos criollos, que fueron como los que comandaban pues totalmente las divisiones y partidos. Se forjó también un proceso largo y pues congruente para los americanos, y también es cierto que las divisiones de los negros herederos eran un sentimiento libertario. Por otra parte, también se gestó desde un momento mismo su captura y se transmitía como a los padres y a los hijos de generaciones que desempeñaron un papel fundamental en el proceso de la libertad. Asimismo, también, pues ellos también estaban planeando sus fugas. Hace muchísimo tiempo atrás, ellos mismos habían tratado de cómo forjar a los pueblos y aldeas llamadas pues palenques y fundando sus propias repúblicas, en particular de la independencia. Esto no solo fue un estado opresor y represivo, sino una clase que se creía pues obviamente superior, y por su color se desconocía el negro también. Hubo un punto donde ellos eran muy desconocidos y no eran tan reconocidos, pero de igual forma la condición humana los acobijó. Es así como la experiencia que tenían de la independencia los volvía más prácticos, y la búsqueda de libertad seguía constante e interesaba proclamar cada vez más a los discursos pues removerables. Bueno, la lucha que tuvieron también los esclavos realistas fue por el rey y no por la patria en las revoluciones independistas. Esta tenía un trasfondo crucial, tanto monárquico y durante las movilizaciones militares de su coyuntura en la guerra. Cuando se dieron los primeros proyectos independistas que tomaron forma en América del Sur, a comienzos del siglo XIX, al suroccidente del virreinato del Nuevo Reino de Granada, se consolidó una alianza regional que mantuvo su lealtad al monarca español. De allí los soldados que trabajaban en las minas de oro en las zonas bajas del Pacífico fueron unos de los actores centrales en las defensas de la región contra las fuerzas que buscaban la independencia. En este momento fue determinante en el proceso de la Guerra de la Independencia Suramericana, ya que también a su vez logró gran importancia en la manera como se entiende la creación de la República de Colombia. El texto Los esclavos e indígenas realistas, la era de la revolución, de Marcela Echeverry, nos ofrece un poco de la reinterpretación de este periodo desde el punto de vista desde los indígenas y esclavos realistas, al poner esta narrativa en el contexto de la era revolucionaria. Demuestra que los esclavos realistas fueron actores políticos informados y estratégicos que formaban parte de un proceso de transformación radical en el cual las ideas
de ciudadanía y de libertad eran los puntos centrales. Es decir, que con esto tuvieron un papel fundamental en la guerra y en la definición de la ciudadanía en el contexto tanto imperial como nacional. En esta investigación también se revela además la profundidad temporal, la magnitud espacial y la diversidad social del realismo de esclavos. También es importante recalcar que fueron los realistas, no estaban reivindicando un orden estático o tradicional, sino que le dieron un sentido profundamente radical a la lealtad al rey, analizando también la conformación de identidades en el sentido de las cambiantes alianzas y la conceptualización de la ley y de las instituciones que como realistas tejieron y emplearon las comunidades de afrodescendientes esclavizados. Muy bien, y ya para terminar, también podemos decir que esto dio un giro positivo a favor de las fuerzas realistas del Pacífico de Nueva Granada, formando así como un gobierno estable y también con el apoyo de los afros Montes, nombraron al coronel español Juan Samano como gobernador de Popayán. De este modo se dio también como un giro hacia un gobierno liberal de las regiones realistas del suroccidente de Nueva Granada. Y bueno, pues aquí podemos ver unas imágenes de lo que representa el afrorrealismo y lo que se vivió en esa época. Muchas gracias. Sí, así como lo dice mi compañera, aquí podemos ver que hubo un reclutamiento que los afectó, estuvieron en libertad, o sea, estuvieron luchando siempre por la libertad. Se decía que no tenían un papel importante también, cuando realmente sí eran importantes, y pues que tuvieron poco a poco una revolución para salir de donde estaban. Aquí hay algunas imágenes que muestran la libertad que en este momento ellos tienen, que tienen una libre expresión y que aún siguen, y a pesar de que en algún momento los juzgaron como que no eran importantes para, por decirlo así, para la independencia, sí lo eran, ellos jugaban un papel muy fundamental en el afrorrealismo. Entonces, pues es como esto lo que les queríamos hablar el día de hoy del afrorrealismo. Gracias. Gracias. Gracias.